Buenas tardes, queridas amigas y amigos de la entrevista en Por Amor al Arte. Les damos la más cordial bienvenida a la cuarta entrega de este programa en el que buscamos poner en valor el trabajo de nuestros artistas, de nuestros cultores, de nuestros artesanos, de nuestros actores. Hoy en una jornada especial, como todas. Estamos aquí en esta bella quincha del Taller Renco, este tradicional espacio cultural que durante los últimos 15 o 20 años ya, ¿no?, nos ha mantenido al tope de la línea en materia de innovación cultural, de desarrollo de nuevas tendencias, de nuevos grupos, cuántos conjuntos han nacido aquí. Y además un espacio en el cual se ha desarrollado particularmente una investigación, y ha sido el marco para el desarrollo de una investigación que ha liderado nuestro invitado del día de hoy, el señor músico, investigador, musicólogo, compositor, Diep Zarrúa Jurasek. ¿Cómo estás, Diep? Muy bien, pues Mariano, muchas gracias por la invitación nuevamente para compartir los proyectos y los acontecimientos que estamos realizando en estos momentos. Gracias también a tu equipo por contar con ellos para realizar este tipo de labores y a su disposición estoy, pues. Muchas gracias. Diep, acabas de lanzar el libro Patrimonio Sonoro Originario del Cachapoal, que lo vamos a mostrar a nuestros queridos participantes de esta entrevista. Este libro, esta investigación, viene a resumir particularmente tu trabajo durante los últimos 10 o 15 años en materia de investigación, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Qué se siente parir prácticamente el resultado de esta investigación? Sí, pues, bueno, es un trabajo que hemos realizado en conjunto, gracias a varios investigadores y colaboradores, en un proceso, creo que, como tú bien dices, es arduo, es largo, ¿no? Parte por ahí por el 2003, la investigación y el giro ontológico, yo diría, cuando uno cambia el foco, ¿no? Cuando está en un A y ve que hay posibilidades en el B que son distintas, que tienen que ver con la identidad, con lo situado, ¿no? Con las raíces también podríamos decir. Entonces, en ese cambio es que, claro, me voy a investigar a los instrumentos vivos y las culturas vivas en Bolivia, ¿no? La Paz, en donde ahí me empapé de alguna forma y pude comprender en vida lo que significa las tradiciones culturales vivas justamente de los indígenas de Aymara Quechua, ¿no? Entonces, bueno, de ahí parte, pero claro, el 2003, estamos en el 2023, son 20 años que han pasado desde ese entonces y por ahí como en el 2010 ya empezamos a trabajar acá en Chile, en la región de O'Higgins, para levantar información en cuanto a los sonidos que están presentes o que estuvieron presentes desde la arqueología, ¿no? Y ahí en el 2015 nos juntamos y nos reunimos por primera vez con el arqueólogo Jairo Sepúlveda en los seminarios que organiza la Fundación Ñañuca en San Vicente sobre arqueología justamente, y a través de una conversación que sostuvimos y de las dudas que teníamos en conjunto, porque habían varias preguntas no resueltas. Por ejemplo, siempre yo había asistido a todos estos seminarios y le había preguntado a la Fundación Ñañuca y a otros miembros y a otros arqueólogos, antropólogos, si en las excavaciones previas o la bibliografía habían encontrado instrumentos sonoros que fueran de estas latitudes, ¿no?, de estos territorios. Pensando, claro, que el trabajo particular de Ñañuca corresponde a este levantamiento arqueológico de la laguna Tahuatahua, claro, que en el fondo estamos hablando de civilizaciones de 15.000, 14.000, 9.000 años, el cementerio Cuchipuy, que son absolutamente prehistóricas, claro, dentro del territorio. Y que están acá mismo y que datan de, claro, como tú dices, de mucho tiempo, y a la vez también está lo paleontológico, que también es otra relevancia, que también da cuenta de mucho tiempo, pero entonces, preguntando, no había información disponible.
Entonces era confuso para uno con las ansias de querer que sí, aquí en esta investigación, en esta excavación se encontraba un instrumento, pero no era posible. Entonces nos hacía más difícil y también intrigante más bien, poder dar cuenta de esta organología y de estos instrumentos que el 2019 recién pudimos comprobar a través de una investigación que fue financiada por el Fondo al Fomento de la Música Nacional, donde a través de un equipo grande fuimos a los museos y a los depósitos, y ahí efectivamente nos dimos cuenta de que sí habían varios instrumentos que estaban disponibles, que no estaban catalogados, etcétera, pero que sí habían. Entonces ahí ya nos arrojó luz verde esta investigación y pudimos efectivamente dar cuenta de que sí habían instrumentos arqueológicos que eran hechos, construidos principalmente de piedras. Entonces, ahí hay tres elementos en el libro que para mi gusto son una verdadera poesía, y déjame decírtelo, que es esta relación que existe entre la identidad, el territorio identitario, el Pilcún Mapu, digamos, ¿cierto? Estructurado como una reivindicación de los mapuches dentro de este territorio, por un lado. Por otro lado, la piedra, como un elemento de construcción de los instrumentos musicales que nos saca de esta asociación de lo membranófono, de las cañas o de los instrumentos que hoy día vemos en la cultura viva. Y una reflexión maravillosa que hay sobre el viento. El viento como el motor de sonido de los Andes, claro, que viene de una conversación que tú tuviste en Bolivia, y esa conjunción de elementos genera un poco también la mística y la poesía de este viento sonando a través de piedras como un elemento identitario originario del territorio, que es maravilloso. Tal cual, eso. Sí, pues, porque cuando, claro, los instrumentos el orden o la organización de los instrumentos se llama organología, ¿no es cierto? Que es la clasificación de los instrumentos. Entonces, es interesante dar cuenta que, por ejemplo, en los continentes, ¿no es cierto? En Asia, en África, en Asia, ¿no? Son las cuerdas donde predominan. En África son los tambores. Y acá en América son los aerófonos o los instrumentos de vientos. Claro, y en conversación con el colega peruano Dimitri Manga, que es peruano, él nos dice, claro, que el condicionante para que se dé este fenómeno acá en estas latitudes tiene que ver con el condicionamiento de la cordillera de los Andes, ¿no? Como es el único lugar en el mundo donde tenemos esta cordillera tan vasta y larga, ¿no? Que parte en Colombia y termina ya en Argentina casi, ¿no? Entonces, ese condicionante yo creo que es el que elabora la poética, como tú bien llamas, y las estructuras para configurar estos tipos de instrumentos, pues. Es como que la cordillera fuera un gran instrumento también, una gran piedra por la cual el viento atraviesa y suena. ¿Ah? qué bello. Hermoso eso, sí. Diep, uno cuando se aproxima a la investigación científica, está acostumbrado a verla desde las ciencias sociales, desde las ciencias exactas, en esta materia particularmente desde la arqueología o la antropología. Nos resulta gratamente sorprendente ver que este tipo de investigaciones se pueden liderar temáticamente desde la música y desde el arte. Sí. ¿Cómo ha sido para ti la experiencia de este recorrido de 20 años, como tú bien lo decías, entre distintos proyectos, distintos fondos, recabando estructuras que te permitan avanzar en una investigación y rodeado de un grupo bastante grande de científicos que son aportantes a esta investigación particularmente? Sí, mira, nos ha pasado algo y todavía nos pasa, la verdad es que desde esta publicación se desprenden varios artículos científicos, artísticos, como queramos llamarlo, que hemos publicado justamente en varios congresos, simposios, coloquios, en varias partes del mundo incluso. Y hay un encuentro que es un encuentro de arqueomusicología. Esta es la rama donde estamos situados ahora, que es una mezcla de la arqueología, ¿sí? Que de la ciencia dura, ¿no? Con la musicología, que es el estudio de las culturas sonoras, digámoslo, o de los instrumentos sonoros. Entonces, en estos encuentros de arqueomusicología es principalmente el foco arqueológico de donde se aborda. Y se deja de lado toda la parte sonora o musical, que es donde yo estoy más especializado. Entonces, ha sido bien confuso y bien
bien complejo también abordar estos encuentros porque son muy extremos. O cuando vas a los encuentros de arqueomusicología, son la mayoría arqueólogos los que están exponiendo sobre estos temas y dejan de lado lo sonoro y lo musical. Y sin embargo, por el otro lado, cuando hemos expuesto en este tipo de encuentros también, que son más desde la musicología, desde la etnomusicología, desde lo sonoro o desde lo musical o desde lo artista, son más cargados al lado artístico o sonoro, dejando de lado la arqueología y la antropología. Entonces, por eso es importante tener equipos, ¿no? Conformados de personas que sí manejen las dos temáticas, ¿no? Sí manejen los dos lados, porque si no, el resultado y se da cuenta de que es muy cargado para una de las dos líneas, ¿no? Entonces eso ha sido un problema igual como enfrentar este tipo de fenómenos, pues. Ahora, es súper interesante que la investigación que tú realizas respecto de los instrumentos y respecto de la construcción de los instrumentos, no solo aborda el instrumento físico y la réplica de construcción del instrumento en la piedra, sino que además la fotografía para dejar el registro, ¿cierto? Que podría ser la parte arqueológica. Pero además tú te has encargado de generar una biblioteca de sonora, una biblioteca de cómo estos sonidos, cómo se generan estos sonidos y cuál es el efecto de este sonido y en el fondo transformarlo también en un argumento investigativo para generaciones futuras, lo que en el fondo mezcla ambas disciplinas. Sí. Sí, porque, claro, como en el estudio en sí, ¿no? En las investigaciones prácticas, en los museos, por ejemplo, nos costó, igual hay que decirlo, nos costó entrar porque tienen varias trabas, etcétera, protocolo y qué sé yo, pero aún así vencimos esas barreras y logramos entrar a los depósitos donde se alojan estos instrumentos y pudimos ir con el equipo científico artístico para hacerlos sonar y estar en contacto con estas piezas para poder entender cómo funcionan los mecanismos internos. Porque, claro, ¿qué pasa en los museos? Si este objeto está en un museo, está bien que sea bello, la forma, qué sé yo, física, visual, estética, pero no está lo principal, que es el sonido, ¿no? Que está dentro, que es el mecanismo acústico. Entonces se deja de lado una parte importante de los instrumentos sonoros en los museos, ¿no? Que en el fondo no se da cuenta de cómo suenan. Entonces tuvimos la oportunidad, como te comento, de hacerlos sonar, de estar jugando, de estar probando, experimentando, hasta midiéndolo internamente con pie de metro, metiéndolo a escáner, metiéndolo a radiografía, para poder entender y ver cómo son los mecanismos internos de la configuración del sonido, ¿no? Y ahí pudimos ver efectivamente cómo es que suenan. Y gracias a Felipe Gatica, que es nuestro constructor, pudimos hacer estas réplicas de una muy buena factura, en el cual están totalmente igualados a los que encontramos en las colecciones y en los depósitos de los museos. Extraordinario. En tu libro, Diep, abordas varios, pero principalmente a mí me quedaron resonando tres conceptos que, más que investigativos, son conceptos políticos bastante estructurales. Uno de ellos tiene que ver con todo el proceso de invisibilización que ha sufrido la cultura originaria y la cultura mapuche en la zona al sur de Santiago, hasta el Biobío. Como que los chilenos tendemos a reconocer el territorio mapuche solo desde el Biobío al sur. Claro. Y en esta zona se ha querido instalar como que no había nada, o como que el indígena originario de esta zona como que se introdujo rápidamente dentro de la lógica española y la colonización. ¿Cómo aporta este tipo de investigación en la visibilización y en la generación de una identidad, ¿cierto? Sí. Desde el Pilkum Mapu hacia la generación actual? Claro. Sí, pues hay que saber, ¿no? Y entender cómo fue la invasión española, ¿no? Como esta región está al lado de Santiago, ¿no? Y allá fue donde llegaron los españoles principalmente. Fue de las primeras que desplazaron, ¿no? Al indígena de estos territorios. Entonces desde ahí que quedó una especie de imaginario
y un mito del el territorio baldío y que no hay indígenas acá y qué sé yo, pero eso se contrasta al tiro con la toponimia y con los accidentes geográficos. Acá mismo en el lugar donde estamos está Tipaume, el Huincul Tipaume y el Huincul Huilquío, ¿no? Que son estos dos cerros, estos dos montañas que cobijan y protegen todo este valle, ¿no? Ahí ya tenemos de las 33 comunas, me parece que 29 tienen nombre en Mapudungun. Entonces, los ríos, varios ríos todavía también conservan el dialecto y el idioma Mapudungun. Entonces, eso al tiro, claro, es un contraste a lo que, a esta invisibilización y este encubrimiento del otro que se quiere instalar, ¿no? O que está instalado de alguna forma. Pero basta con mirar un poco nomás a los lugares estos que te comento para darse cuenta que en el fondo estamos insertos en un lugar que es indígena, por donde se quiera mirar, y no es súper complejo tapar el sol con un dedo, como se dice, para instalar nuevos mitos y nuevas identidades, ¿no? que son creadas, que son ficcionadas, ¿no? Que no tienen que ver, es un simulacro de la cultura, ¿no? Exacto. Es un simulacro de la cultura y eso de a poco, con un equipo que trabajamos, ¿no? O que hay varios equipos o grupos que están trabajando de distintas formas, de distintos frentes para ir reterritorializando, ¿no? Este marco del lugar para justamente dar cuenta de que es un territorio aún vigente, indígena, que hay muchos indicios, que hay muchos lugares, personas, ¿no? Que mantienen la tradición y la herencia, ¿no? Y así vamos dando cuenta de cómo hay todavía donde uno pueda investigar y de donde uno se pueda tomar para generar vínculos sanos con las culturas vivas, porque lo que pasa es que hay un vínculo quebrado también, ¿no? Hay una tradición quebrada con las culturas, ¿no? La mayoría de las personas en estos territorios todavía también se define como el otro indígena, ¿no? No yo, ¿no? ¿Viste? Hay una otredad, pero la otredad, como dice Bakhtin, ¿no? Que es el creador del concepto de alteridad y de otredad, yo no soy sin el otro, pues. No, claro. Entonces, si uno cuando investiga un poco a sí mismo su genealogía, ¿no? Sus raíces en el fondo, ¿no? Se da cuenta que en algún momento va a llegar a un vínculo mapuche indígena de estos territorios. Eso es muy notable porque ahí uno se da cuenta de quién es en el fondo, ¿no? Realmente. Podemos tener nombres extranjeros, todo, pero por algo estamos en estos territorios, habitándolos, ¿no? Haciéndonos cargo también. Y cuando uno empieza a buscar un poco para atrás, ¿no? Se da cuenta de por qué está acá también, ¿no? Y cuál es el vínculo que uno tiene con estos territorios. Yo te quería abordar precisamente eso de la alteridad, porque cuando cada vez que nosotros generamos un proceso identitario, ¿cierto? Y generamos un proceso de búsqueda de esa identidad, de establecimiento del yo y de identificación del otro, de la alteridad, en esta materia de patrimonio cultural se tiende a establecer como la figura de la identidad ficcionada, ¿no? Entonces, ¿cómo convive este proceso identitario, que es un proceso identitario originario, con los otros procesos patrimoniales e identitarios que también nos tocan como región? Como por ejemplo, voy a jugar un poco, como lo guaso, como la cueca, como los periodos coloniales, cómo se van desarrollando, el roto chileno, el campesino, que si tú miráis un poco para atrás y miráis desde, claro, en la dimensión arqueológica puede ser muy poco, de 100 años para atrás, estáis mirando también un proceso patrimonial y un proceso identitario que es evolutivo. ¿Cómo conviven, a tu opinión, esos procesos patrimoniales, esos procesos identitarios? Yo soy súper categórico y, espérate, pero más allá de eso, hay que ver de dónde viene el concepto matrimonio, ¿no? Al libro, por eso mismo le colocamos patrimonio, en primer lugar. Hay que entender desde dónde viene el concepto. Viene desde el padre, ¿no? ¿No es cierto? Viene del patriarcado, viene de lo patriarcal, ¿no? Más allá de la herencia, ¿cuál herencia estamos hablando? Y segundo, viene también, como se entiende acá en Chile principalmente, porque si vamos a Perú o Bolivia ya tienen otra visión de lo que es lo patrimonial. Acá en Chile se ha instalado también, con lo mismo que veníamos diciendo, un relato
del patrimonio como algo, como el patrimonio colonial más bien, ¿no? No un patrimonio originario, no un patrimonio real, sino un patrimonio creado post-invasión española, ¿no? Ajá. En el cual se toma, claro, la monumentalidad, ¿no? Ese concepto es clave. Pero la monumentalidad en el sentido de las construcciones Sí, sí. españolas, ¿no? Instaladas en el territorio, en donde eso es lo que prevalece como patrimonio, en primera parte, ¿no? Entonces después hay que empezar a desglosar, y esa es una tarea de cada uno de entender, porque claro, es fácil proponer mitos, ¿no es cierto? Y que la gente que no está capacitada, que no está entendiendo estos fenómenos, ¿no? Se queda con esas visiones de patrimonio y sigue esas herencias, que son herencias recientes y creadas, como bien decimos. Entonces, ahí hay una gran tarea y una gran labor la que hay ahí de dar cuenta en el fondo de que la gente se especializa, no se especializa, sino que tenga varias visiones de lo que es lo patrimonial, ¿no? No se quede con una que es de arriba, ¿no? Sino de empezar a buscar, indagar, y ahí se van a ir dando cuenta de que en el fondo estamos inmersos en otros contextos, ¿no? Me refiero a otros contextos que no son los que están siendo dados. Que tiene que ver también con la construcción de la propia identidad, ¿no? Claro. Tú abordas un concepto que para mí es clave en el libro, que es que no podemos entender una investigación en torno a la identidad originaria, sino desde la visión originaria, desde la visión indígena originaria. Y eso supone no solamente desde una perspectiva, claro, material, que sean investigadores indígenas quienes reporten la investigación, sino que también cómo somos capaces de adquirir una visión, un lente, un anteojo desde que nos permita desde lo indígena interpretar esta realidad. Tú desarrollaste una sensibilización respecto de esta investigación y respecto de estos instrumentos con las comunidades indígenas presentes en la región de O'Higgins, ¿no? Y los resultados fueron bastante curiosos. Había un reconocimiento respecto de los instrumentos vivos cotidianos que tenemos hoy día en la cultura, pero había un desconocimiento de estos instrumentos líticos. ¿Cómo fue esa comunicación con las comunidades? Sí, justamente lo que tú dices. Ya, son dos partes. Primero, nos tuvimos que hacer cargo, porque si estábamos encontrando objetos en los museos y en las bibliografías que no entendíamos de cómo se configuraban, de a qué representaba, a qué cultura representaba, y tuvimos que interiorizarnos profundamente, primero en el idioma mapuche, que es el mapuzungún, ¿no? O el chefungún, porque desde ahí uno tiene más respuestas de lo que cree para entender, porque claro, el mayor a ver, ¿cómo podríamos llamar? La tradición mapuche se mantiene a través de la oralidad, y eso es lo más desarrollado que ha hecho la cultura, que ha desarrollado la cultura, ¿no? A través de la oralidad mantienen la cultura viva, y está viva, como decimos, entonces también está viva la oralidad, y entonces se puede interpretar o tener un mejor acercamiento con respeto y honesto con los instrumentos desde el mapuzungún primero. Entonces, tuvimos que cambiar el foco, más que cambiar el foco, porque el 2019, cuando ya entendimos que eran instrumentos mapuche, ahí ya por lo menos yo empecé a tomar cursos de mapuzungún, internados lingüísticos, a leer en mapuzungún, a juntarme con personas mapuche ya que tuvieran la tradición viva y que cargaban con toda la herencia, entonces, para transmitir y para yo tener las preguntas correctas para ir entendiendo y en el fondo relevar y saber bien con todas las herramientas posibles el entendimiento de estos objetos, ¿no? Y la otra parte es, partimos cuando el 2019 fuimos a un guillatún que se hizo en Queule, ¿ya? En Queule nos invitaron. Cerca de Valdivia. Claro, cerca de Valdivia, para la costa. Ahí fuimos, ahí nosotros trabajábamos y estábamos tomando los talleres con Andrés González, que aquí le mando un saludo, el Quimelfe. Él es antropólogo e investigador mapuche, el cual a través de él nos vinculamos y fuimos a una ceremonia grande que se hizo allá en Queule, la isla Los Pinos.
en donde llevamos instrumentos de piedra, ¿ya? Entonces hicimos Lilipuno, las ceremonias, estuvimos en la ceremonia propiamente tal, y el ñampín, que es el orador de la ceremonia, se dio cuenta que andábamos con instrumentos de piedra. Entonces él se acercó a nosotros y él nos dijo que ese instrumento era de él, entonces teníamos que obsequiárselo. Ya. No nos dijo ni un preámbulo, Nada. ni una conquista, ni un cafecito, nada. Entonces nosotros cedimos a su requerimiento y a su petición sin entender por qué ni nada. O sea, solamente cedimos, pero ahí nos dimos cuenta de la relevancia que tenían estos objetos en ceremonias. Mira. Y desde ahí que cada vez que estamos en alguna ceremonia obsequiamos a personas específicas dentro de la espiritualidad mapuche estos instrumentos. Entonces desde ahí se ha creado todo, varias cosas han pasado, varios fenómenos interesantes, porque acá mismo en la región unos peñis amigos que son de por acá cerca, ¿no? Ya empezaron a recrear sus propios instrumentos de piedra. Ah, mira. Sí. Ah, wow. Y en otras comunidades ya se empezó a indagar más profundo y empezaron a relevar, y entonces están saliendo a flote otra vez los instrumentos de piedra. Qué lindo, pero qué bonito resultado ese. Claro. Porque finalmente claro. ese es un resultado del proceso investigativo, del proceso de socialización de esta investigación con las propias comunidades. Sí, tal cual, tal cual. Wow. Entonces ha sido súper asombroso, novedoso, súper bello para nosotros. Porque mira, hay una investigación que es de Menar. Andrés Menar es un antropólogo destacado, doctor, qué sé yo. Se reunió con varios quimches, que son personas sabias mapuche, en el Museo Mapuche de Cañete. Ya. Con varios quimches, como te digo, personas sabias, papás y personas antiguas que tienen el conocimiento de las piedras. ¿Qué pasa en esta investigación? Que se habla de todos los tipos de piedras mapuche, porque hay muchas. Piedras mágicas, piedras de poder, pipas de piedra, objetos de piedra, toquicurra, etc. Pero no se abordó los instrumentos sonoros líticos. Y hay otro investigador que él cita en esa investigación, donde dice que los instrumentos y los objetos, no solamente sonoros, sino todos los instrumentos líticos están enterrados, que si en algún momento subirán. ¿Cachai? Nosotros nos tomamos de esa poética, de esa frase, para decir que efectivamente con esta investigación y con este resultado están subiendo y se están levantando los instrumentos líticos de nuevo. Maravilloso. Uno de los elementos que a mí me resultó más atractivo de tu investigación es cómo se combina la investigación dura, ¿cierto?, con la poesía. Ya lo veíamos desde la perspectiva de cómo el viento hace sonar la montaña y en el fondo transforma la cordillera de los Andes en un instrumento. Tú acabas de hacer una referencia maravillosa, que los instrumentos líticos subirán, y cómo este momento, esta investigación y el efecto que está teniendo implican esa subida de los instrumentos. Hay otra frase muy bella en tu libro que tiene que ver, me parece que es de Pérez de Arce, que dice que la piedra solo cede al agua. Claro. Espérate, no, mira, esa... Primero, un saludo al maestrísimo don José Pérez de Arce también, porque él es un personaje clave en toda esta investigación. Sin él no hubiésemos podido realizar esta investigación, así que le doy las gracias públicamente. Como bien dices, eso mensaje fue cuando nosotros nos cambiamos el foco, porque nosotros veníamos de la cerámica, de las cañas, encontramos instrumentos líticos, nos tuvimos que cambiar el foco y meternos en la piedra, principalmente junto a Felipe Gatica. Entonces, cuando nos fuimos, primero detectamos dónde está la piedra acá en la región, y en el lugar más cerca. Entonces la piedra nos pegó un bloque de lleno Pelequén. Obvio. La piedra rosada. Fuchacura es la gran piedra. Yeah. Nos fuimos para allá, nos acercamos, empezamos a vincularnos con los canteros y los piedreros, y ahí nos hicimos amigos, ¿cómo nos hicimos amigos? Es muy notable, pero es muy largo entonces, pero nos hicimos amigos de don José Gómez, don José Flaco Gómez. Él nos dijo y nos enseñó todo acerca de la piedra. Él fue nuestro mentor y nuestro maestro de entender la piedra en sí, ¿no? Desde la extracción de la cantera hasta el trabajo, ¿no? Los diferentes tipos de piedra, cómo se trabajan, las más dóciles, las más rígidas,
cómo perforar, cómo pueden perdurar. Y ahí él nos dijo que lo único que destruía la piedra era el agua, ¿no? Y eso está también escrito en el Tao Te Ching, ¿no? Donde dice que lo dócil vence a lo rígido y lo especifica con una gotera en una roca, ¿no? Bello eso también. Incluso también nos dijo que él antes de morir va a besar a las piedras en el suelo porque le han entregado todo. Entonces muy notable todo lo que con él convivimos y que aprendimos del maestro. Y la relación del agua con la piedra. Claro. Y ahí yo te quiero llevar a un tema que tiene que ver con el proceso de futuro de esta investigación y con la orientación, ¿cierto?, para dónde va, y que tiene que ver con la relación entre el agua y la piedra, pero ya no a nivel micro, sino que a nivel macro, y toda esta investigación que tú vienes desarrollando en torno a los humedales en la cordillera, que en el fondo es la vinculación entre el agua y la piedra, pero a nivel grande, ¿no? Claro, un poco lo que hablábamos de este instrumento que suena con el viento. Sí, claro. Estamos trabajando en el humedal La Capilla. Menoco Huinico se llama el nombre mapuzungún. Seguimos la huella y encontramos el nombre indígena del humedal La Capilla, a que a propósito invito a todos que vayan a ver este hermoso lugar prístino, lleno de aves, un lugar maravilloso, lleno de arqueología. Y claro, ahí estamos trabajando en una investigación que más bien es de ornitología sonora, junto a Ignacio Celis, Cristian López, que es una eminencia, él, la Fernanda Gatica como gestora y yo también como levantamientos sonoros, en donde estamos yendo a levantar información acerca de las aves que habitan el humedal. Y es súper curioso porque está súper vinculado a las aves con estos instrumentos. El timbre de estos instrumentos es súper ornitológico, ¿no? Ornitofónicos, representan algunas frecuencias de las aves. Y también es súper bello el humedal La Capilla porque cuando uno llega hay un tremendo geoglifo de un ave, ¿no? Que se ve de Mayoa incluso. Y entonces ese lugar es un homenaje a las aves vivo, que por suerte todavía estamos luchando para que sea adquirido y para fines investigativos y para fines también de protección de este cuerpo de agua que es un lugar tremendamente hermoso, bello y poético, y también ahí en esos territorios convivió la cacique María Eulalia Pichikovsky, y ahí también hay toda una trama que se puede seguir y que es bello, es poético, es asombroso. Entonces, claro, ahí estamos, en esos proyectos andamos ahora, y en eso, pues, se vienen varias cosas más también. Aprovechando la instancia, vamos a ir a exponer en agosto a la Biblioteca de Rancagua nuevamente, a la que está en la Casa de la Cultura. Y se vienen conciertos, se vienen instalaciones, se vienen varias cosas. Estamos también trabajando en un proyecto paralelo que también es de levantamiento sonoro en Chiloé, junto a al equipo, yo le digo el equipo de lujo técnico del Taller Renco, donde está Pablo Palomino en la electrónica y en la tecnología, Felipe Gatica en la instalación, la Fernanda en el registro documental y yo en el levantamiento sonoro, ¿no? Y ahí estamos trabajando en estos dos proyectos grandes y ahí ahora se vienen varias muestras y, como te comentaba, exposiciones y demás. Maravilloso. Bien, del viento a la montaña, de la montaña a los pájaros, de los pájaros a las culturas, de las culturas a la piedra, de la piedra al agua, del agua a los humedales, y tú, como científico, poniéndonos en conocimiento y poniendo en valor todo este patrimonio. No nos queda sino darte las gracias por el trabajo, el tremendo trabajo que estás haciendo y por haber regalado este conocimiento en esta entrevista maravillosa. Se repetirá y seguiremos atentamente todos tus trabajos. Muchas gracias a ti, Mariano, muchas gracias a Pablo, a todo el equipo de Rengo Creativo, y a su disposición siempre para poder compartir los procesos que estamos llevando a cabo. Gran labor la que están haciendo y agradecido de corazón, así que aquí estamos para cuando se requiera y yo también sé que puedo contar con ustedes, así que
Mil gracias a todos y especialmente a ti, María. Muchas gracias a ti, Diep. Y a todos ustedes, dejarlos, por supuesto, invitadísimos para la próxima semana a una nueva entrevista en Por Amor al Arte.